Saludo, muchas bendiciones en este hermoso tiempo. Queremos bendecirte en esta hora con una palabra de parte de Dios que sea de bendición para tu vida. Quiero tomar como base Oseas capítulo 12, verso 6, que dice de la siguiente manera: y tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. Aleluya. Quiero hablarles en este tiempo acerca de lo que Dios espera de nosotros. Muchas veces pensamos que Dios no espera nada de nosotros. Otras veces pensamos que solo nosotros debemos pedirle a Dios, rogarle a Dios y esperar que Él accione para y por nosotros. Y esto es un error porque Dios, aunque nos ama como hijos, Él también espera de nosotros que nos comportemos como hijos. ¿Qué acontece? Cuando una familia, un padre tiene a un hijo, él le da todo lo que ese hijo necesita. Pero si ese hijo no opera bajo lo que el padre quiere de él, ese hijo pasa a ser un hijo desobediente, que no agradarían sus acciones al padre. Lo que quiero decir con esto es que cuando un padre tiene un hijo, el padre hará lo que sea para darle todo lo que ese hijo necesita. Pero el padre normalmente siempre espera una sola cosa de sus hijos, y es la obediencia. Dios espera a sí mismo como un padre que sus hijos le obedezcan. Y este es un tiempo donde debemos de entender algo. Dios está esperando más de nosotros. Por eso dice el texto que leímos, que dice: tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en Dios. En otra palabra, Dios está demandando que sus hijos practiquen la verdad, practiquen la justicia y vivan una vida justa en la tierra. Usted no puede pensar que por ser creyente Dios no espera de usted nada. Dios espera de sus hijos que nosotros tengamos una vida como Cristo nos la enseñó. Cristo es nuestro modelo. En otras palabras, Dios está esperando más de ti, más de mí, de todos nosotros. Por eso necesitamos entender que el propósito de Dios en nuestra vida no es solamente pedirle a Él como Padre, solicitarle a Él algunas cosas como Padre, depender totalmente de Él, porque Dios también necesita de ti. Dios también te necesita y quiere que tú seas un hijo que cuando Él hable de ti, sentir esa gratitud de que ese es su hijo amado. Vemos interesantemente la historia de Job, cómo Dios habla de Job, porque Job era un hijo que caminaba y operaba en obediencia. Cuando Dios tiene hijos que operan en obediencia, Dios se siente orgulloso de sus hijos. Por eso vemos que cuando Satanás se presenta delante de Dios, ¿qué le dice Dios? ¿No has visto tú a mi hijo Job, que es fiel, que es justo, que camina en verdad? Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el eterno Dios espera de nosotros que seamos diferentes, que tengamos una vida de verdad, que tengamos una vida de justicia. Muchas veces la gente entiende que Dios solamente espera de ellos ir a una iglesia, que Dios solo espera de ellos que prediquen la palabra. No. Dios espera más de nosotros, y es que vivamos una vida totalmente de obediencia. Alguien tiene que entender eso. Cuando hablamos de obediencia, no nos referimos solamente a un tipo de obediencia, nos referimos a todo lo que tiene que ver con la obediencia del Eterno. Dicha obediencia puede ser en el propósito ministerial, puede ser en la santificación personal, puede ser en las prácticas de vida sociales. En otras palabras, Dios va a demandar de nosotros que caminemos y que operemos bajo esa obediencia divina, porque Él como Padre no solamente está esperando que tú vivas como un hijo aislado, Él está esperando que tú vivas como un hijo que camine en esta tierra, que represente al Dios eterno, quien es tu Padre. Qué difícil es encontrar hijos que te representen, que cuando el Padre le hablen de ti, Él diga: ese hijo es fiel,
Ese hijo es poderoso. Ese hijo ha mantenido la santificación. Ese hijo ha caminado con rectitud en un mundo pecador. Qué orgulloso se sentiría un padre cuando un hijo puede salir adelante, cuando un hijo puede caminar en determinados ambientes sin contaminarse, cuando un hijo puede obedecer la palabra de su padre y mantenerse enfocado en esa palabra, aún en un mundo de corrupción. Gloria sea el nombre de Cristo. Qué hermoso sería para Dios que nosotros, sus hijos, mantengamos esa vida de santidad, esa vida de obediencia. Por eso en este tiempo Dios está haciendo un llamado a nosotros, nos está haciendo un llamado a la obediencia, a que caminemos como hijos obedientes, porque Él está esperando más de nosotros. Quizá le estamos dando quizá un 5, un 10%, pero Dios necesita que le demos más, que le demos más, que le entreguemos más de nuestra vida. Mucha gente le está entregando a Dios solamente una parte de ellos. Quizá Dios le está exigiendo 5 horas de la semana, pero ellos le están dando 5 minutos, por poner un ejemplo. Y Dios está exigiendo más de muchas personas. No podemos estancarnos, no podemos ligarnos a lo que este mundo nos está ofreciendo, porque hay propósitos que tenemos que cumplir. Cuando un padre marca a un hijo con un propósito, Él lo va a apoyar en ese propósito, pero Él necesita que ese hijo se comprometa con el propósito. Dios necesita hijos comprometidos, hijos que mantengan una línea como su Padre le enseñó. ¿Qué nos enseñó el Padre eterno a nosotros? Nos enseñó a caminar bajo gratitud, a caminar en misericordia, a caminar en amor, a practicar, aleluya, todos los aspectos morales y espirituales que están en la Biblia. Dios necesita que practiquemos su verdad. No te desenfoques cuando estás caminando en este mundo y te encuentras con cosas que quieren distorsionar el propósito de Dios en tu vida, porque Dios te marcó para hacer cosas grandes. No eres un hijo, aleluya, que naciste o que Dios envió para solamente existir en esta tierra. Tú tienes un propósito, tú tienes un llamado, tú tienes una marca de Dios. Tu Padre, aleluya, cree que en ti, tu Padre depositó en ti un depósito especial, y tú tienes que entender esto. Tú tienes que comprometerte, porque Dios, después que deposita en ti ese depósito, está esperando que ese depósito que hay en ti accione, despierte, que crees cosas, que camine, que opere, que avance, aleluya, que cumpla el diseño, el propósito de Dios en tu vida. Alguien tiene que levantarse y creer en esta hora que el propósito de Dios en su vida se va a cumplir. Aleluya. Vemos también cómo el hijo pródigo abandona a su padre. Su padre quizás se sintió triste. Su padre quizás se sintió acongojado. Quizás no se sintió bien, porque él tenía buenos proyectos con su hijo. Él tenía buenos planes con su hijo, pero el hijo lo abandona. El hijo se va, el hijo pide su herencia. Muchas veces creemos que como hijos podemos ser independientes del Padre, aleluya, y salir solo por la vida a querer hacer cosas y a cumplir quizá nuestra visión, nuestros deseos personales, aleluya. Pero el Padre quiere lo mejor para sus hijos. Alguien tiene que entender esto. Siempre el Padre quiere lo mejor para sus hijos. El hijo pródigo se va y él empieza a caminar su sueño, a operar bajo su sueño. Quizá su padre hubiese apoyado cualquier sueño, pero él decidió hacerlo solo. Hay que entender algo. Necesitamos siempre del apoyo de nuestro Padre espiritual. El Dios eterno está siempre dispuesto para apoyarte. El Dios eterno siempre está dispuesto para estar contigo. No abandones a Dios como hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo entendió, creyó que él podía solucionar los problemas de su vida solo y abandonó a su padre, abandonó a su familia. Déjame decirte algo, gloria al nombre de Jesucristo. Lo peor de un hijo es salir sin la cobertura espiritual de su padre. Lo peor de un hijo es caminar solo sin un padre. Y eso pasó con el hijo pródigo. Empezó a caminar solo. Empezó, aleluya, a andar en la vida sin la presencia de su padre. Y vemos cómo terminó su historia. Por eso alguien necesita entender que el Padre eterno, aquel que lo llamó, necesita que regreses a casa. Necesita que entienda que tú no vas a caminar ni vas a operar como Dios quiere, como Dios te marcó en este mundo, sin la presencia de tu Padre, sin el consejo de tu Padre. Gloria al nombre de Cristo. Así el hijo pródigo, luego que entendió que sin Dios era nada,
volvió y regresó a su casa a buscar al Padre eterno que lo esperó con los brazos abiertos. Déjame decirte algo, cuando caminamos como hijos de Dios y nos desentendemos del compromiso que tenemos con nuestro Padre, entonces vamos a tener una vida como la del hijo pródigo, una vida sin propósito, una vida separada del Eterno, una vida de pecado, porque eso es lo que causa cuando nos alejamos del Padre eterno. Cuando tú te alejas de tu Padre eterno, tú entras a vivir una vida sin propósito, una vida de pecado, una vida de transgresión, una vida de maltrato, una vida sin sentido. Pero cuando tú estás bajo la tutela de tu Padre eterno, el Dios eterno, tú vas a vivir una vida con propósito, una vida que va a marcar este mundo, una vida que va a caminar con una cobertura espiritual en la cual Dios va a caminar contigo. ¿Por qué? Porque tú caminas bajo obediencia. Aleluya. Quiero terminar diciéndote, la obediencia es el mejor regalo que podemos darle a un padre. Y Dios está esperando que usted y que yo les regalemos una vida de obediencia. Tú eres el Job que Dios llamó en este tiempo. Cuando el enemigo se presente, así como dice la historia de Job, delante de Dios, Dios quiere hablar como habló de Job de ti. Solo tienes que vivir una vida de obediencia. Aleluya. Que Dios le bendiga, que Dios le prospere. Y hasta aquí esta palabra.